Ucrania perdió la comunicación con quienes están atrincherados en la siderúrgica Azovstal en Mariupol, justo cuando la alcaldía dice que los rusos los están atacando más fuerte, aunque Moscú lo niega. En el día 70 de la guerra encontraron más cuerpos en la región de Kiev. Tendremos reporte desde Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea dice que Rusia debe pagar por su invasión, mientras la Unión Europea propone embargar las importaciones de su petróleo crudo y refinado como una nueva sanción. Aunque la medida debe ser aprobada por los 27 países para entrar en vigor, desde ya se opuso Hungría, una nación altamente dependiente del petróleo ruso. Y la interrupción del embarazo será un tema central en las elecciones de medio término en Estados Unidos, ahora que se conoció un borrador que estima que la Corte Suprema de Justicia tiene una opinión a favor de anular el histórico fallo de Roe vs. Wade, que hace del aborto un derecho constitucional en el país. La popularidad del presidente Joe Biden se recupera. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer saludarlos. Y empezamos esta emisión informativa en Ucrania. El alcalde de la sitiada ciudad de Mariupol, Vadim Boychenko, afirmó que ya no tienen comunicación con los militares y civiles que resisten en la acería Azovstal. Además, las autoridades ucranianas sostienen que la arremetida rusa aumentó y por primera vez atacaron la fábrica con tanques. Sin embargo, Moscú lo niega y dice que solo está repeliendo los ataques. Otra de las denuncias es que el Kremlin se estaría preparando para conmemorar el Día de la Victoria en Mariupol, un festejo en la que todos los 9 de mayo los rusos celebran la victoria contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, encontraron 20 cuerpos en Borodianka, con lo que se suman 1.235 cadáveres hallados en la región de Kiev desde la retirada de las tropas rusas. Y en medio de los ataques, cientos de personas lograron evacuar de la planta siderúrgica en Mariupol. Y ahora, después de 2 días de camino, llegaron a la vecina ciudad de Zaporilla. La viceprimera ministra ucraniana Irina Vereshchuk afirmó que en la fábrica siguen miles de personas atrapadas, incluidos menores de edad. Nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel nos cuenta más desde Zaporilla. Este parqueadero a la entrada de la ciudad de Zaporilla se ha convertido en el lugar soñado de miles y miles de personas que huyen de ciudades en el sur de Ucrania, no solo de Mariupol, donde ayer llegaban más de 130 personas que huían de la ciudad, sino también de otras ciudades que están en control de las fuerzas rusas desde hace ya varias semanas, como Melitopol y Verdansk. Este es el caso de Tamara y Svetlana, que llegaron hoy. Picky, muy picky. Es difícil irse, es difícil. Y probablemente la mayoría de la gente no quiera irse por eso. Es muy difícil. Ellos, los rusos, podemos decirlo de esta manera, son muy abruptos. Ellos exigen tarjetas SIM, auriculares, cigarrillos, revisan los teléfonos, revisaron todas mis fotos, todos los chats de Telegram y buscaban la bandera ucraniana o cualquier cosa relacionada con la simbología ucraniana. En este parqueadero se sigue esperando que más personas puedan huir de esa acería de Azovstal, donde cientos de personas siguen todavía en esos refugios subterráneos y están asediadas por esas fuerzas rusas. Sin embargo, poco a poco van llegando vehículos privados de personas que han logrado huir de la ciudad, y es que no lo pueden hacer directamente, tienen que ir a una ciudad de Verdansk en poder de las fuerzas rusas, allí ir pasando cada uno de esos retenes, más de 17 del ejército ruso, con las dificultades hasta poder llegar hasta aquí. Hay personas que se tardan incluso 3 o 4 días. La Comisión Europea propuso su 6º y más duro paquete de sanciones contra Rusia. Una de las medidas planteadas es prohibir la importación del crudo ruso dentro de 6 meses y de los petróleos refinados en 1 año. Aunque plantean excepciones para países altamente dependientes como Eslovaquia y Hungría, este último se opuso a la propuesta. Alba Santana tiene los detalles. Es uno de los mayores paquetes de sanciones contra Rusia propuesto hasta el momento. El nuevo golpe de la Unión Europea contra el gobierno de Putin va dirigido a su petróleo, un reto también para el bloque por su dependencia energética. Seamos claros. No será fácil porque algunos Estados miembros dependen en gran medida del petróleo ruso, pero simplemente debemos hacerlo. Así que hoy proponemos prohibir todo el petróleo ruso en Europa.
La idea es ir reduciendo progresivamente las importaciones y compra de petróleo ruso en los próximos 6 meses, hasta anularlas por completo para finales de año. Además de esta prohibición, el Grupo de los 27 planea sanciones contra altos cargos y militares que participaron en la matanza de Bucha y el asedio a Mariupol, la expulsión de más entidades bancarias del sistema SWIFT y la suspensión de la emisión de cadenas de televisión asociadas al gobierno ruso. Algo que no convence a todos los miembros de la Unión Europea, ya que países como Hungría y Bulgaria son fuertemente dependientes del petróleo que envía Moscú. Hungría solo podría aceptar esas sanciones si el transporte de crudo por oleoducto quedara exento. En ese caso se mantendría el suministro energético de Hungría. Como esto no es así, el paquete no puede ser apoyado responsablemente. En esta línea, la Unión Europea planea aplicar excepciones para estos países una vez aprobadas las sanciones. No obstante, la propuesta debe obtener el visto bueno de los 27 para poder entrar en vigor. Pasamos a Estados Unidos. Una campaña que se preveía iba a estar marcada por la guerra en Ucrania dio un giro luego de que se filtrara el borrador de la opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora el mandatario Joe Biden y su partido, el demócrata, ganan popularidad de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre y en las que se renovarán 1/3 de la Cámara de Representantes y la totalidad del Senado. Mientras tanto, crecen las críticas hacia el Partido Republicano, pues el expresidente Donald Trump nominó a 2 jueces conservadores que llegaron al máximo tribunal. En varias ciudades de Estados Unidos, los manifestantes se tomaron las calles indignados, su ira dirigida a la Corte Suprema, tras la filtración del borrador de una opinión que sugería que el órgano judicial estaría a punto de anular el fallo histórico de Roe versus Wade de 1973, que estableció el aborto como un derecho constitucional. Da miedo, es devastador, pero definitivamente estoy motivada para seguir luchando y nos aseguraremos de que el acceso al aborto permanezca. No se trata solo del aborto, se trata del control. Y ahora estamos viendo que el control se nos va y no lo toleramos. Mientras estos manifestantes luchan para que se mantengan los derechos de las mujeres a decidir, algunos estados ya se están preparando para una nueva era. Si se anulara el fallo histórico, el derecho a interrumpir el embarazo se dejaría en manos de los legisladores estatales y los líderes de estados conservadores ya están listos para convocar a sesiones legislativas especiales para prohibir el procedimiento si el Tribunal Supremo revoca la sentencia. El gobernador de Oklahoma firmó un proyecto de ley que prohíbe el aborto después de 6 semanas, coincidiendo con una ley similar en Texas. Gobernadores demócratas en estados como California anunciaron rápidamente planes para consagrar el derecho al aborto en la ley local. Un movimiento alentado por el presidente Joe Biden. Su administración pide a la Corte Suprema que proteja el acceso al aborto. ¿Cómo se atreven a decirle a una mujer lo que puede y no puede hacer con su propio cuerpo? ¿Cómo se atreven a tratar de evitar que determine su propio futuro? ¿Cómo se atreven a negar a las mujeres sus derechos y libertades? El borrador no es una sentencia definitiva, por lo tanto, no es seguro que se revierta la histórica decisión, a pesar de una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Una encuesta del Washington Post y ABC News encontró que solo el 28% de los estadounidenses cree que la decisión de 1973 debería ser anulada. En una decisión histórica, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas de interés en medio punto porcentual, el incremento más grande que ha anunciado desde el 2000. Jerome Powell, el presidente de la Fed por sus siglas en inglés, explicó que la medida es para hacerle frente a la peor inflación que ha enfrentado el país en 40 años. En noticias de América Latina, el Parlamento nicaragüense de mayoría oficialista canceló la representación legal de 50 ONGs. Así ya han suspendido a 187 organizaciones desde diciembre de 2018. El Ministerio de Gobernación acusa a las organizaciones de no reportar sus estados financieros. Sin embargo, entidades como Amnistía Internacional han denunciado que es una de las maneras del oficialismo para perseguir a sus opositores. Y en Francia se consolida cada vez más la unión de la izquierda para las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio. La Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon y el Partido Socialista alcanzaron un principio de acuerdo para formar una coalición, luego de que los comunistas y los ecologistas se aliaran con el partido de izquierda más votado en las presidenciales. Así, los 4 colectivos quieren hacerle contrapeso al poder del presidente Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional.
Una semana de negociaciones entre la Francia insumisa y el Partido Socialista con resultados hasta anoche y conocidos tras el anuncio del diputado Adrien Quatennens de esta mañana. Il y a désormais un accord de principe entre les délégations insoumises et socialistes. Un principio de acuerdo entre delegaciones corresponde al Partido Socialista validarlo o no. Au Conseil national du Parti socialiste, qui je crois doit être saisi dans les prochaines heures, de le valider ou non. Y ese es el problema del Partido Socialista. La dinámica para unirse a la coalición de izquierdas de cara a las elecciones legislativas genera mucha polémica interna. Ce parti de gouvernement qui a dominé la vie politique pendant 50 ans risque de devoir sans doute se... Este partido de gobierno que ha dominado la vida política durante 50 años corre el riesgo de fracturarse, dividiéndose en tres: los que se irán con Macron, los que se irán por su cuenta y los que se sumarán al acuerdo. Sous une forme différente, et puis ceux qui vont accepter l'accord. En efecto, muchos militantes temen perder las responsabilidades locales que aún están en manos de los socialistas. Algunas figuras del partido, como el exministro de Interior Bernard Cazeneuve, amenazan con abandonarlo, alegando ideas políticas incompatibles con la Francia insumisa. Para todos aquellos que van a ser candidatos de todos modos porque no aceptan este acuerdo, tenemos que hacer esta campaña. Según el acuerdo con la Francia insumisa, unos 70 socialistas serían investidos para las elecciones legislativas, es decir, mucha más representación que la lograda con el resultado de Anne Hidalgo en las elecciones presidenciales. Internamente, los negociadores socialistas habrían aceptado buena parte del programa común, aunque la cuestión de la desobediencia a las normas europeas sigue como un importante punto de divergencia. Desde hoy comienzan las celebraciones por el aniversario número 74 de la creación del Estado de Israel. El primer ministro Naftali Bennett lideró un llamado a la unidad, repetido por los líderes políticos israelíes. Sin embargo, la fecha está marcada por la dualidad, porque para muchos árabes recuerda el éxodo palestino forzado por el establecimiento del Estado judío. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Barberena, nos trae el reporte. Día 5 del Iyar en el calendario hebreo y del luto por el recuerdo de sus soldados caídos y víctimas del terrorismo, Israel pasa a celebrar el aniversario 74 de la creación de su Estado. La conmemoración de este año ocurre de la noche del miércoles a la jornada del jueves. Inició con el encendido de antorchas en el Monte Herzl y cuenta con diversos eventos culturales y la realización de picnics, barbacoas y conciertos, entre otros. Actos que por primera vez en 2 años se desarrollan casi sin restricciones por la pandemia. Esto es muy emocionante. Extrañaba salir a las calles y celebrar. Para mí, Israel significa independencia y libertad para ser judía, para estar en la calle y estar orgullosa de mí y de mis creencias. A esta fecha, el gobierno israelí llega al mando de una coalición con inédita presencia árabe, algo destacado por el primer ministro Naftali Bennett en su mensaje, aunque marcado por su fragilidad y lejos de estar dispuesto a un diálogo serio que resuelva el conflicto entre israelíes y palestinos. Para estos últimos, este día no es de festejo o independencia, sino que marca la Nakba o catástrofe, en referencia al éxodo forzado que cientos de miles de palestinos sufrieron desde la guerra árabe-israelí de 1948 hasta hoy. Si me preguntas por mis sentimientos como árabe, este es mi país y no me siento tranquilo porque vivo en condiciones difíciles, sobre todo con los judíos. No nos sentimos con libertad de ir a donde queramos y hacer lo que queramos. La controversia en torno a este día sumará este jueves una exhibición de la Fuerza Aérea Israelí que planea sobrevolar Hebrón en la Cisjordania ocupada, un movimiento catalogado de provocación por la izquierda israelí y organizaciones palestinas. ¿Cuánto pagaría usted por una camiseta del futbolista argentino Diego Armando Maradona? Cuéntenos en redes sociales. Por ahora nosotros les contamos que la prenda que vestía el delantero en el gol conocido como la mano de Dios acaba de ser vendida por más de $9 millones. El exfutbolista inglés Steve Hodge era el dueño de la camiseta desde que Maradona se la regaló en los cuartos de final del Mundial de México. Por muchos años la cedió al Museo Nacional del Fútbol en Manchester y ahora decidió venderla, pero todavía se desconoce quién la compró. Hasta aquí las noticias, sigan en France 24.